Ecos de la noche, la carretera nocturna. Nunca fui supersticioso, nunca creí en nada que no pudiera tocar, ver o explicar, pero lo que me pasó una noche en la carretera México me cambió por completo. Era octubre, no recuerdo el día exacto, pero sí recuerdo que hacía frío, el tipo de frío que se cuela en los huesos incluso con las ventanas cerradas. Yo iba manejando solo, venía de una entrega en León y me dirigía de regreso a la Ciudad de México. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. No había casi autos en la carretera, todo era oscuridad y neblina baja, de esa que parece flotar justo encima del pavimento. En ese tramo, antes de llegar a San Juan del Río, noté algo raro, un auto detenido a la orilla. Las luces intermitentes estaban apagadas, no tenía ningún señalamiento, y lo más extraño, la puerta del conductor estaba abierta. No había señales de choque ni ponchadura, solo estaba ahí, completamente solo, en medio de la nada. Reduje la velocidad, más por curiosidad que por precaución, y apenas pasé junto al coche, sentí un escalofrío en el cuello. Miré por el retrovisor y ahí, en ese breve instante, vi una figura parada junto al auto. No estaba cuando me acerqué, lo juro por lo que quieras, pero cuando lo pasé, ahí estaba, quieta, mirando directamente hacia mí. No frené. Instintivamente aceleré un poco más. Pensé que tal vez era el dueño del carro, que se había bajado a revisar algo, pero algo no cuadraba. Su postura no era normal, no parecía preocupado ni molesto, simplemente estaba erguido, con los brazos a los lados, inmóvil. Seguía mirándome incluso cuando ya lo había dejado atrás. Seguí manejando con el corazón acelerado. Me convencí de que solo estaba cansado, que era la falta de sueño, que la mente te juega malas pasadas de madrugada. Pero unos 20 minutos después, justo antes de una curva larga, vi otro coche detenido. Este sí tenía las luces encendidas, pero igual, solo, ni un alma. Frené un poco, pensando que podría ser una emergencia, y cuando bajé un poco la velocidad, lo vi de nuevo a él. La misma figura, la misma postura, ahora parado justo detrás del auto. No me detuve. Esta vez sí sentí un miedo real. No el típico susto, sino esa sensación de que si paraba, algo muy malo iba a pasar. Aceleré sin pensar. Me fui a más de 140 kilómetros por hora, sin importar que la neblina me limitara la vista. Solo quería salir de ese tramo, llegar a una zona iluminada, ver algún otro auto, algo. Y entonces pasó algo que hasta hoy me cuesta contar sin que se me erice la piel. Mi radio, que llevaba apagado todo el viaje, se encendió solo. No estaba en ninguna estación, solo era ruido blanco, pero detrás del ruido se oía algo, una especie de respiración. Lenta, profunda. Bajé el volumen de inmediato, pero no se apagaba. Le quité la llave al estéreo, desconecté el Bluetooth del celular. Nada seguía, como si algo estuviera dentro del auto. Empecé a sudar frío. No había forma lógica de que eso estuviera pasando. Pensé en parar. Juro que lo pensé. Quería bajarme, respirar, revisar el auto, pero algo dentro de mí me gritaba que no lo hiciera. Esa misma voz interna que a veces ignoramos, pero que pocas veces se equivoca. Y justo en la siguiente curva, en un tramo completamente solitario, lo vi por tercera vez, en medio de la carretera, parado, solo, sin moverse, sin rostro visible. Esta vez no iba a frenar, no pensaba detenerme por nada. No frené, no bajé la velocidad, no parpadeé, solo apreté el volante con tanta fuerza que sentí cómo se me entumecían los dedos. Le pasé al lado, o eso creo, porque en el momento exacto en que crucé frente a donde debía estar parado, ya no estaba. No lo atropellé, no lo esquivé, simplemente desapareció. Y ahí fue cuando supe que no era una persona. Lo que fuera eso no era humano, porque nadie se mueve así de rápido, nadie desaparece así. Nadie aparece 3 veces en puntos distintos de una carretera vacía a la misma hora. Sentí un nudo en el estómago. Un vacío,
Una especie de terror que no se parece al miedo de las películas ni al susto de una pesadilla. Era algo más profundo, más real. Un pánico silencioso que se te mete en los huesos y te hace sentir que algo te está siguiendo. Empecé a hablar solo, a decirme en voz baja, todo está bien, ya va a amanecer. Lo repetía sin pensar, como un rezo, como si decirlo me protegiera, y de repente mi celular comenzó a vibrar. Lo tenía en el soporte del tablero, no lo iba usando, y lo miré rápido. Era una llamada sin número, número oculto. A esa hora, no contesté. ¿Quién llama a las 3 de la mañana con número privado en medio de una carretera? Lo dejé sonar, esperando que se cortara solo, pero no, siguió y siguió por casi 2 minutos, hasta que paró. Y apenas se cortó, recibí un mensaje, uno solo, sin contacto. Decía, no debiste pasar. Me quedé helado, no sabía qué hacer. Revisé el mensaje una y otra vez. Intenté ver si venía de algún número, de algún contacto. Nada, solo eso. No debiste pasar. Y luego el teléfono se apagó. La batería estaba completa. Ni siquiera hacía frío como para pensar que fue por el clima. Simplemente se apagó, como si algo lo hubiera bloqueado por completo. Y no volvió a encender en todo el camino. No sé cuánto tiempo pasó. Ya no quería mirar el reloj. Solo manejaba. Cada kilómetro se sentía eterno. No veía luces, ni pueblos, ni autos, como si estuviera atrapado en un bucle. A cada minuto me invadía la sensación de que si miraba por el retrovisor, lo iba a ver sentado en el asiento de atrás. No lo hice. No quise mirar. Algo me decía que si lo hacía, no iba a salir de esa carretera. Y entonces vi las luces. Un parador de tráileres, esos donde se detienen los camioneros a tomar café o dormir. Estaba casi vacío. Solo había un tráiler estacionado. No pensé. Me metí de una. Bajé del carro como si se estuviera incendiando. Cerré la puerta de golpe y caminé directo al local que tenía una pequeña cafetería. Había un señor adentro, con cara de dormido, tomando café frente a una televisión vieja. Me acerqué y le pregunté si podía quedarme ahí un rato. No sé cómo me vio, pero su cara cambió. Me dijo, ¿vienes solo? ¿Vienes manejando desde el norte? Le dije que sí. Me miró fijo y me dijo, no debiste venir por aquí de noche, menos hoy. Cada año, por estas fechas, pasa lo mismo. Siempre es uno que viene solo, siempre a esta hora. Y ahí supe que no era el primero, que otros lo habían visto, que lo mío no era una alucinación. Le conté lo que me pasó, no todo, solo lo suficiente. El carro detenido, la figura, la llamada, el mensaje. El hombre se levantó despacio, abrió una puerta lateral y sacó una caja. Era una caja de cartón vieja, llena de papeles y recortes. Me mostró una noticia del año 2007. Un accidente fatal en esa misma carretera. Un coche con 3 personas se salió del camino en una curva. El conductor era un joven que venía manejando solo y vio algo en la vía. Se detuvo a ayudar, pero nunca volvió al coche. Sus amigos salieron a buscarlo y solo encontraron su celular en medio de la carretera. Nunca hallaron el cuerpo. La foto del muchacho me heló la sangre. Era él. Era la figura que yo vi. Tenía el mismo porte, la misma complexión, el mismo rostro. Le pregunté si sabía qué quería, por qué se aparece, y el señor solo dijo, busca compañía, quiere que alguien más se quede con él, por eso aparece solo cuando estás solo. Me ofreció un café, y me dijo que me quedara ahí hasta que amaneciera. No dormí, no quise cerrar los ojos. Cada vez que parpadeaba, lo veía. Cuando el sol empezó a asomarse, encendí mi carro, que por suerte seguía funcionando, y me fui directo a casa sin parar. No volví a tomar esa carretera de noche, nunca más. Después de esa madrugada en la carretera, pensé que las cosas se quedarían ahí. Pensé que fue un episodio aislado, un susto del que uno simplemente no habla mucho. Durante semanas no le conté a nadie más. Me guardé todo, ni a mi esposa, ni a mis amigos, ni siquiera a mi papá.
que fue trailero toda su vida. Me daba miedo que no me creyeran, o peor aún, que sí me creyeran y me dijeran que habían pasado por lo mismo. Pasó casi un mes. Empecé a retomar mis viajes, pero solo de día. Evitaba cualquier entrega que me obligara a manejar después de las 7 de la noche, y siempre por rutas distintas. Le tomé un miedo absurdo a la carretera México-Querétaro, un miedo que no era lógico, pero que tampoco podía ignorar. Un martes por la tarde estaba en casa acomodando cosas de la camioneta. La batería del celular, el mismo que se apagó esa noche, nunca volvió a funcionar bien. Lo llevé a reparar, lo formatearon, le cambiaron batería, pero seguía fallando. De pronto se bloqueaba, se reiniciaba solo o abría el reproductor de música sin que nadie lo tocara. Pensé en cambiarlo, pero había algo dentro de mí que no quería deshacerme de él, como si ese teléfono supiera algo que yo todavía no. Ese día, mientras limpiaba el interior de la camioneta, encontré algo que no era mío. Estaba en el espacio detrás del asiento del copiloto, como atorado entre el tapizado. Era un papel arrugado. Al principio pensé que era un recibo viejo, pero cuando lo abrí, sentí que se me iba el alma. Era una hoja de libreta rota, manchada de algo marrón, y escrita a mano, con letra apresurada. Decía: me pidió que lo llevara, me dijo que estaba solo, no sabía que ya estaba muerto. Me quedé paralizado. Leí esa frase unas 5 veces. Revisé todo el carro de arriba abajo, buscando más papeles, alguna pista, algo que me explicara por qué eso estaba ahí. Nada. Nadie había estado en ese asiento en semanas. Nadie más usaba el carro. Y la frase era como si alguien me hubiera dejado una advertencia demasiado tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala viendo documentales, cualquier cosa que me alejara de la idea de volver a manejar de noche. Y cerca de las 3:20 de la mañana, cuando ya el sueño me vencía, mi perro, que dormía siempre en su cama al lado del sofá, empezó a gruñir bajo. No ladraba, solo gruñía, como si viera algo que yo no podía ver. Se quedó mirando la puerta principal, con las orejas erguidas y la mirada fija. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Fui hasta la puerta y sin abrir, miré por la mirilla. Nada, la calle vacía. Ni un alma, pero el perro no dejaba de gruñir, y en ese momento el celular volvió a vibrar. Lo había dejado cargando en la mesa. Me acerqué, y otra vez, número oculto. No contesté, solo lo miré vibrar. Lo tomé con la mano y justo cuando se detuvo la llamada, volvió a llegar un mensaje. Está afuera. Tiré el teléfono. Literalmente lo arrojé al suelo. El perro empezó a ladrar ahora con más fuerza. Corrí por una lámpara, abrí la puerta de golpe y salí. No había nada, absolutamente nada. Pero cuando bajé la mirada al piso, justo frente a mi puerta, vi huellas, como marcas de zapatos. Pero no eran frescas, eran como ceniza, como si alguien hubiera caminado con los pies cubiertos de polvo gris. Y ahí entendí que no se había quedado en la carretera, que lo que sea que vi esa noche me había seguido. Desde entonces, algo cambió. Empecé a ver sombras en los espejos. No personas, sombras, rápidas, que desaparecen apenas las enfocas. El estéreo del carro se encendía solo, siempre a la misma hora. Los mensajes de números ocultos continuaban, siempre con frases diferentes, pero todas con el mismo mensaje. No debiste pasar, no estás solo, va contigo. Fui a un sacerdote, no porque creyera mucho en eso, sino porque ya no sabía qué más hacer. Le conté solo una parte, lo suficiente para que entendiera. Me escuchó en silencio y luego me dijo algo que me dejó aún más inquieto. A veces, cuando ignoramos una presencia, lo que hacemos es atarla más fuerte a nosotros. No basta con evitar el lugar, hay que cerrar el ciclo. Le pregunté qué significaba eso. Me respondió que si lo que me seguía fue algo que se me apareció por estar solo, debía enfrentar el momento donde todo comenzó. Volver, no huir. Yo no quería volver, pero en el fondo sabía que tenía razón.
porque ya no importaba si manejaba de día o de noche. Ya lo traía conmigo, así que tomé una decisión. Volvería a la carretera, pero esta vez no lo haría solo. Volver no fue fácil, no porque no pudiera, sino porque no quería. Cada vez que pensaba en esa noche, en ese tramo exacto de la carretera, se me revolvía el estómago. Ya no era miedo, era una presión en el pecho, una angustia que no se me quitaba ni durmiendo. Pero después de semanas de ruidos extraños, de mensajes que llegaban sin número, de luces que se apagaban sin explicación, y de ese papel escrito a mano que decía, me pidió que lo llevara, no sabía que ya estaba muerto. Entendí que esto no iba a parar solo, que ignorarlo no servía, que escapar no funcionaba, y si no hacía algo, esa cosa se me iba a meter más y más en la vida. Así que decidí enfrentarlo, pero esta vez no lo haría solo. Le pedí a mi primo que me acompañara. No le conté todo, solo lo básico, que una noche me pasó algo raro en ese tramo de la carretera, que necesitaba volver ahí y que prefería no hacerlo solo. Me miró raro, pero aceptó. Lo conocía bien, sabía que no preguntaría más. Así que esa noche, pasadas las 10, cargué el carro, revisé todo, y tomamos rumbo al mismo tramo donde todo empezó. La carretera estaba igual, vacía, solitaria, con ese aire espeso que parece no dejarte respirar bien. Mientras más nos acercábamos al punto, más silencioso se ponía el ambiente, como si hasta los grillos entendieran que esa zona no se debe tocar. Mi primo iba en silencio, viendo por la ventana, sin saber que estábamos a minutos del punto exacto donde yo creí que me iba a morir. O peor aún, a desaparecer. Y justo cuando pasamos la curva donde todo ocurrió, él habló por primera vez en varios minutos. Me dijo, sin mirarme, ¿viste al tipo parado allá atrás? No supe qué decir. Me le quedé viendo. ¿Qué tipo?, le pregunté, y me respondió sin pensarlo. Uno alto parado junto a la señal. Tenía algo blanco en la cara, como una máscara. Sentí como se me bajaba la presión. No le había contado nada, absolutamente nada, y me estaba describiendo exactamente lo que vi aquella noche. Lo miré serio y le dije, no vamos a detenernos, pase lo que pase, no mires atrás. Él no entendía nada pero asintió. Seguimos manejando. El motor empezó a sonar raro, el mismo sonido que escuché aquella noche antes de que todo se apagara. Las luces del tablero titilaban. Era como si el vehículo supiera que estábamos de nuevo ahí. Y en ese momento, igual que antes, el motor se apagó solo, sin razón. Todo oscuro, solo la luz de la luna y el silencio. Y entonces se escucharon los pasos, otra vez, alrededor del carro, lentos, pesados, arrastrados. No veíamos nada, pero era claro que algo o alguien estaba afuera. Sentí a mi primo temblar. Lo vi mirarme sin entender nada. Y luego, el golpe, en la ventana del lado del conductor. Fuerte, seco, una sola vez. No fue con desesperación. Fue como si quisiera llamar la atención, nada más. Como si dijera, estoy aquí. Después, otro golpe, en la ventana trasera, y otro, esta vez del otro lado. Estaban rodeándonos. Yo no hablaba. No movía un músculo. Cerré los ojos y comencé a repetir mentalmente lo único que se me venía a la cabeza. Yo no te abrí la puerta. Yo no te llevé. Yo no tengo nada tuyo. Yo no tengo que cargar contigo. Yo no te debo nada. Lo repetía una y otra vez, con fuerza, como si mis pensamientos fueran lo único que me protegía. Y entonces, como si algo se destrabara, el carro encendió solo. El motor rugió, las luces regresaron, todo volvió en segundos, sin tocar nada, solo volvió a la vida. Miré a mi primo, le dije, no mires atrás, acelera si es necesario pero no mires atrás. Y salimos de ahí, no paramos hasta llegar a una gasolinera en el primer pueblo, ya casi al amanecer. Estuvimos sentados una hora sin hablar. Él no me preguntó nada, no quiso saber, y yo no se lo conté. Porque entendí que hay cosas que es mejor no compartir. Después de eso, quemé el papel que había encontrado en la camioneta. Tiré el celular al río.
y me prometí no volver nunca más por ese tramo. Desde entonces, todo paró, ni mensajes raros, ni sombras, ni sueños extraños. Era como si haber vuelto hubiera cerrado la puerta que yo mismo dejé entreabierta esa noche. Pero algo cambió en mí. Ya no manejo de noche. No porque tenga miedo, sino porque ahora sé que no todo el que ves en la carretera es alguien que necesita ayuda. A veces, lo que parece una persona pidiendo que lo lleves es otra cosa. Algo que no pertenece a este mundo, algo que está buscando un cuerpo, un vehículo, una excusa para entrar. Y si te detienes, le abres la puerta. Por eso te lo digo como alguien que lo vivió y que tuvo la suerte de salir. No te detengas de noche en carretera, por nada ni por nadie, porque puede que lo que veas ahí afuera ya no esté vivo. No todos los caminos son seguros y hay carreteras que de noche se abren a cosas que no son de este mundo. Si ves algo extraño, no te detengas, porque los que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. Cuídate, y si esta historia te puso los pelos de punta, suscríbete. Deja tu like y comparte antes de que te persiga a ti.